Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, dar la bienvenida a Nuria, que es la subdirectora de la consejería, y disculpar la ausencia de David, el director de la agencia Sequens, que un problema de última hora le impidió que viniera, pero en su lugar está aquí Nuria y, bueno, le damos la bienvenida. Gracias también a todos los que participasteis en el proyecto este que vamos a presentar, que son Rubén Coto y Luis Ignacio Suárez. Bueno, a los artesanos también bienvenidos aquí a presidir este acto y a la presentación de este proyecto. Un proyecto que se hace gracias a una ayuda que teníamos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Después teníamos ahí una ayuda, nos dirigimos a la agencia Sequens también para que nos asesoraran un poco a la hora de ver qué posibilidades teníamos en el sector de la cuchillería, de elaborar un informe para ver qué necesidades eran las que tenía el sector, y también ver un poco qué se podía hacer para mejorar, sobre todo en ser más eficientes, sin renunciar para nada a la calidad y a la artesanía, ¿no? Bueno, pues desde la consejería, desde la agencia Sequens, se nos dijo que, bueno, que podíamos encargar un informe. Así se hizo a la empresa, a ver si lo digo bien, Idonial, que antes se llamaban Prodintec, y el resultado pues nos lo van a presentar hoy, ¿no? Esperemos que de todo este resultado, de este estudio, pues las conclusiones a las que se llegaron sirva para que el sector pues siga avanzando en mejorar, como decía antes, en efectividad y en calidad, ¿no? Yo un poco más tengo que decir, más que agradecer al Ministerio y a la Consejería la ayuda. También felicitar a Illán, la persona que que está contratada para llevar a cabo esta ayuda del Ministerio de Transición Ecológica. Y nada más. Nuria, si quieres decir unas palabras en nombre de la consejería, pues adelante. Bueno, pues buenos días. Lo primero, por supuesto, excusar a mi compañero David González, que es el director de Sequens, que no ha podido venir hoy porque, bueno, ha surgido un compromiso de última hora y pues he venido yo. Yo soy Nuria Castaño, soy subdirectora de Atracción de Inversiones y Modelo de Región para el Principado de Asturias, pero al final, y por lo que estoy aquí, es representando a la Consejería de Ciencia, donde también está Sequens, y bueno, al final somos un equipo que desde el Principado y desde esta consejería estamos desarrollando pues este proyecto de acompañamiento para los artesanos de la parte de cuchillería de la región. Y es un proyecto que busca analizar las necesidades del sector y apoyar en esta búsqueda del sello de calidad de indicación geográfica, que estoy segura que en el momento en el que se pueda conseguir, y por supuesto tenéis nuestro apoyo para intentar conseguirlo, va a ser un sello diferenciador de un producto tan nuestro, tan tradicional de Asturias, y que supondrá pues este reconocimiento y bueno, también a través del informe que han hecho desde Idonial, con la ayuda de Sequens y a través también del Ministerio, como decía el alcalde, pues esperemos que pronto sea las navajas de Taramundi esta primera marca asturiana registrada como producto artesanal europeo. Y pues nada, agradecer también al estudio de viabilidad que han hecho Idonial para la incorporación de nuevas tecnologías en este sector, porque al final toda esta parte de tradición de artesanía conviven con una cultura que cada vez es menos tradicional, pero que siempre se puede buscar este extra tecnológico de oficios que siempre han tenido lugar y que pueden desarrollarse pues aún más en esta época, ¿no? Así que nada, todo nuestro apoyo al concejo, a vuestro sector, para ver si pronto conseguimos este sello y
y que Taramundi y Asturias sigan siendo un sinónimo de tradición, de calidad y de innovación. Y ahora, pues, si el alcalde no quiere decir nada más, yo daría paso a los verdaderos protagonistas, que además de los artesanos son quienes han hecho este trabajo sobre la innovación y las nuevas tecnologías en este sector de cuchillería. No. Aquí lo que vienen es a escuchar el trabajo. Venga, gracias. Bueno, empezamos, si os parece. Lo primero, muchas gracias a todos por la asistencia, a artesanos, a la Conserjería de Ciencias representada por Nuria y al Ayuntamiento por la organización de este evento. Tampoco voy a dar mucha introducción, lo explicaron bastante bien tanto el alcalde como Nuria. Lo que hemos tratado un poco es de aunar tanto el sector artesano con la incorporación de nuevas tecnologías para ver un poco en el futuro qué posibles tendencias hay o qué posibles mejoras hay para eso, para mantener lo que es el sector artesanal, mantener la calidad, intentar incrementar la productividad y, bueno, un poco también en el fondo está todo el tema del posible sello de indicación geográfica que, lógicamente, interesa obtener a los artesanos. Nosotros tenemos un informe muy detallado. Aquí lo que vamos a tratar de dar es una presentación con unas pinceladas de las conclusiones más relevantes que obtuvimos en el estudio. Primero vamos a daros una pequeña introducción. Como comentábamos antes, el trabajo está estructurado en 3 puntos fundamentalmente. Una, cuál es el estado actual tecnológico del sector de la cuchillería y de las navajas de Taramundi. Hay una segunda parte de ver cómo podría o qué alternativas de producción habría, tanto a nivel regional como municipal, con el objetivo de maximizar la producción en la región, con el objetivo último, aunque suene redundante, del sello de IG, y al final todos estos trabajos un poco teóricos y de búsqueda de posibles colaboradores y de tecnologías se han validado con una serie de ensayos físico-químicos. Vamos a dar la mitad de la presentación cada uno, nos la repartimos un poco más o menos. Yo os voy a explicar un poco el informe del estado actual y lo que es la parte regional que encontramos en el Principado de Asturias, y luego Luis ya contará, el compañero Luis os contará la parte municipal y luego lo que son todos los ensayos de validación. Por poneros un poco en antecedentes, de Idonial, que a lo mejor no todos lo conocéis, nosotros, como decíamos antes, somos un centro tecnológico, estamos especializados en materiales y tecnologías de fabricación. Lógicamente nosotros no somos expertos ni en cuchillos ni en navajas, somos expertos en materiales y en procesos de fabricación y nos dedicamos a múltiples sectores. Concretamente el sector del metal, tanto a nivel regional, nacional e incluso europeo, lo conocemos bastante bien. Si es verdad que no somos un centro que estemos especializado en una temática, al igual que hay centros pues, que están especializados, no sé, en automoción, aeronáutica, energía, nosotros no, tocamos un poco todos los sectores. Sí es verdad que tenemos una experiencia de más de 30 años y el sector metal lo conocemos bastante bien, tanto en 2 vertientes que son importantes, que están relacionadas con este estudio, lo que son las rutas de trabajo convencionales, lo que es la metalurgia convencional. De hecho, nosotros tenemos capacidades para desarrollar nuevos materiales, nuevas aleaciones metálicas con plantas piloto, y que eso, digamos, es el sector más tradicional, como se pueden hacer los productos a día de hoy en las empresas siderúrgicas, pero tenemos también mucho nivel de desarrollo de nuevos procesos de fabricación, como puede ser la fabricación aditiva. Aquí lo estoy centrando en metales, pero bueno, tratamos todo tipo de materiales. Digo metales y sobre todo el acero, porque al final las hojas de las navajas, lógicamente por sus propiedades, están hechas de acero. Precisamente Luis y yo estamos en la parte de estrategia y desarrollo de negocio, pero sí es cierto que los dos estuvimos más en la parte de técnica y de investigadores, yo en temas más de metalurgia convencional y Luis pues estaba más en la parte de temas de fabricación avanzada. El objeto de este trabajo, un poco por introducir también, pero ya lo comentaron el alcalde y la representante de la Conserjería, Nuria, es un contrato que tenemos, que está subvencionado por el Ministerio y que Sequens colaboró para la parte de hacer todo este estudio. Y como os digo, está separado en 3 partes. ¿Cuál es el estado a día de hoy del sector artesano de la cuchillería y de las navajas? Hacer un estudio tecnoeconómico de cuáles podrían ser otras rutas productivas, siempre aunando eso, seguir con el sector artesano, pero intentando mejorar con la incorporación de nuevas tecnologías y una parte más de ensayos físico-químicos. Como os decía,
no somos tan expertos como vosotros en las navajas, nos vamos a dar una lección magistral de cómo se hacen las navajas, no nos atrevemos. Pero a ver, hay que partir del producto que se fabrica aquí en Taramundi, que son las navajas. Nosotros, para toda esta parte del análisis del estado actual, que no lo nombramos, bueno, agradecer a Ian, que le estuvimos persiguiendo, vinimos por aquí de visita varias veces, tanto Ian como los artesanos que colaboraron, que está aquí alguno presente, para que nos explicaran un poco cómo se hacen las navajas a día de hoy. Vemos que la navaja, lógicamente, tiene 3 partes, las 3 partes más representativas de todas las navajas. Hay otros modelos que llevan otro tipo de sistema, son la hoja, la virola y el mango. Digamos que tanto la hoja como la virola es un componente metálico, de acero, y lo que es el mango, bueno, pues ahí hay variedad, porque lo tradicional es madera de distintos tipos, veis ahí brezo, cerezo, boj, también hay de resinas sintéticas, laminados, bueno, hay distintos tipos de materiales. Las hojas suelen ser hojas de aceros de alta dureza, que son con las que se elaboran las navajas. Hay también distintos espesores, varían un poco, ahí tenemos puesto entre 1,5 y 2,5 milímetros, que recordar que había alguna que llegaba también a 4, y son de calidades de aceros especiales, son aceros de alta calidad. Cuando visitamos los talleres artesanos y cuando vinimos de visita varias veces y hablando con los artesanos, hay varias temáticas que se podrían abordar en este proyecto, en este contrato, como por ejemplo podría ser el tema del fresado de los mangos, se podría mejorar, pero bueno, parece que se estaba de acuerdo, los artesanos incidían mucho en el tema de las hojas. O sea, es más importante a día de hoy la incorporación de tecnología a la parte de las hojas, al final es la herramienta de corte de la navaja, que al del mango, que no es que sea menos importante, pero al final es, digamos, la parte de agarre de la navaja, no es la herramienta de corte. ¿Cómo se hacen las hojas de las navajas? Las hojas de las navajas, pues bueno, llevan un proceso que es complejo, no se hace en un solo paso. Al principio tú partes de una chapa, ahí ponemos chapa, es un fleje de acero de alta calidad y tienes 2 opciones. Lo primero es, digamos, que es darle la forma geométrica. Hay distintos modelos de navaja, lógicamente, la forma se le puede dar de 2 formas, por troquelado o por corte láser. Tradicionalmente se hace por troquelado, pero claro, ¿qué nos encontramos? Pues que cada vez hay más diseños de navajas y tú tampoco puedes tener troqueles de todos los modelos de navajas que fabriques. Entonces el corte láser, digamos que es una solución para series que sean más cortas, poder darle las dimensiones o la geometría a esa hoja de la navaja. Una vez que tenemos la forma de la navaja, habría que darle el tratamiento térmico, que sería un temple y un revenido para darles las propiedades mecánicas, y ya tendríamos, digamos, la hoja con las propiedades mecánicas que queremos. ¿Qué pasa? Que tiene la geometría, digamos, de la sección que tú quieres para la hoja de la navaja, pero todavía tendrías que hacer el amolado, el famoso amolado que íbamos hablando desde que entramos por la puerta. A ver, el amolado al final es una palabra que se usa aquí, que nos enseñaron precisamente los artesanos, porque el amolado tradicionalmente se hace con 2 muelas que le dan, digamos, ese bisel o esa geometría a la hoja de la navaja. En realidad se llama amolado aquí, pero también se puede llamar vaciado, rectificado, hay varias palabras para definirlo, pero al final es eso, nos podemos quedar que es como darle la forma de cuña a la hoja de la navaja, que no quiere decir que esté en su estado final, después habría que afilarla o acabarla. Una vez que la afilamos, sí que ya sería verdad que haríamos el ensamblado de todas las piezas y tendríamos la navaja hecha como os lo mostrábamos en la transparencia anterior. ¿Qué pasa? Que todas estas tareas a día de hoy nos encontramos con que no todas las capacidades se encuentran en Taramundi. Es verdad que cosas como el corte láser puntual de algún modelo que no se tenga el troquel se puede hacer y tampoco pasa nada. El tratamiento térmico tiene una implicación, que el tratamiento térmico tiene que ser en atmósfera protectora o en vacío, y nos consta, de hecho se nos enseñó que ya hay trabajo hecho por los artesanos aquí buscando la posibilidad de incorporar un horno, pero el coste de esa instalación hace totalmente inviable, no tiene sentido poner un horno aquí para hacer el tratamiento. Aparte, el tratamiento a día de hoy se hace en la región. Entonces nos queda la parte del amolado. El interés para mejorar la tecnología con la que se elaboran las navajas, manteniendo eso, la calidad que tienen a día de hoy, que es una calidad reconocida, y tratando de mejorar la productividad, digamos que está centrado en el amolado, que ha centrado un poco la mayor parte del estudio. El amolado a día de hoy, como os decía, se subcontrata, y no habitualmente se subcontrata fuera de la región, en una zona que tiene bastante experiencia y bastante sector en la fabricación de cuchillos y navajas, se subcontrata, con bastantes problemas además, porque digamos que, claro, se subcontrata en una región, en Albacete concretamente, en la cual es un problema, porque ellos tienen su producción y digamos que posiblemente no presten la atención que deberían de prestar a cuando se les hace un encargo desde aquí para hacer ese problema de amolado. Entonces, muchas veces, cuando se mandan allí piezas a amolar, pues el artesano tiene que esperar a que se las hagan y cuando les llegan, pues a lo mejor pues no llegan en las condiciones que deberían de llegar.
Nosotros, cuando llegamos a este punto del estudio, hablando con Illán y con los artesanos, valoramos la posibilidad de mirar qué alternativas había en la región. Al final, Asturias es una región con mucha experiencia en el sector metal mecánico, muchas empresas, en múltiples sectores también. Es verdad que si se habla de cuchillos y navajas en Asturias, sale Taramundi, no sale otra zona, pero planteamos la posibilidad de evaluar que en el sector metal mecánico hubiera alguna empresa que pudiera hacer este proceso y no tener la dependencia de empresas de fuera de la región. Cuando planteamos esta opción, los artesanos y Ian, que conoce bastante el sector, la verdad que lo veían complicado, luego acertaron. Pero bueno, hicimos ese estudio de ver, oye, ¿hay alguna empresa aquí que a lo mejor tenga máquinas que se puedan adaptar o que incluso no necesite mucha adaptación y lo puedan hacer aquí? También un poco pensando, desde el Ayuntamiento se está trabajando también con la idea de obtener el sello de indicación geográfica. Entonces, claro, no está definido, nos consta que se está trabajando por intentar saber si vale que la producción sea a nivel regional o sea a nivel municipal, porque eso cambia bastante la película, entre comillas. Entonces, en este punto dijimos, oye, a lo mejor en Taramundi no se puede hacer, pero vamos a ver si en vez de mandarlas a Albacete hay alguna empresa asturiana que lo pueda hacer, el trabajo. Entonces, cogimos ese sector por un lado. Y en paralelo dijimos, a ver, al final lo que están fabricando en Taramundi son navajas y cuchillos. Son herramientas de corte. Vamos a ver si en Asturias hay alguna empresa que esté involucrada en este sector y que pueda colaborar con Taramundi. Ahí éramos nosotros los que éramos un poco más escépticos, porque si bien os decimos que conocemos bastante bien el sector del metal, no teníamos identificada ninguna empresa que estuviera metida en el sector. Pero bueno, hicimos los dos estudios por paralelo. ¿Qué nos encontramos en uno y otro? En el sector metal mecánico, ahí os ponemos ejemplos de 3 empresas, pero es que la verdad que las tenemos a casi todas identificadas porque colaboramos con la mayor parte de ellas. Os pusimos 3 que son representativas del sector en la región. Osiplan, al final, es una empresa de procesamiento de chapa de acero que cuando veis noticias o imágenes o en prensa, en donde sea, se fabrica un depósito de hidrógeno, al final todos esos materiales pasan por Osiplan, que es el que hace la copia del material, lo corta, prepara biseles, trabaja todo el material, digamos, para que luego las grandes empresas de calderería de la región o de fabricación de bienes de equipo hagan sus productos. Claro, es muy diferente, como os decía, y por eso los artesanos tenían razón, no es lo mismo fabricar un depósito a presión de 5 metros de diámetro que fabricar una navaja, el producto es totalmente diferente. Cogimos también Itemat, porque es una empresa, la escogimos esa más bien por los materiales, porque normalmente se dedica a fabricar componentes con aceros de alta calidad, como pueden ser el de las hojas de Taramundi, y cogimos Verot, porque es una empresa que trabaja bastante en tecnologías de fabricación avanzada, para que fuera un poco representativo del sector metal. Efectivamente, nos encontramos con la problemática de que ellos, los componentes que fabrican, son de mucho mayor espesor. Como decíamos antes, las hojas de las navajas son entre 1,5 milímetros y 2,5, extraordinariamente pueden llegar a 4, pero no tenían capacidades para hacer las hojas de las navajas. No tenía mucho sentido. Aparte, nos encontramos con la problemática, aparte de que si tienen que hacer una inversión para adaptar su proceso y poder hacer los amolados allí, nos encontramos con la problemática de que no está definido el sello IG. Entonces, claro, era bastante arriesgado. Lo harías en Asturias, pero te saldría más caro y para encima podrías tener la problemática del sello IG. ¿Qué nos pasó con el sector de las herramientas de corte? Con el sector de las herramientas de corte, la verdad es que no es que pongamos 3 empresas representativas, es que son las que hay. Hay una que se llama Tenor, que está en Mieres, y luego hay una que está en Pola de Siero, que es Afilados Principado, y luego hay una en Llanes que se llama Teófilo Rosete. Ahora voy a empezar a describirlas un poco al revés. Teófilo Rosete, al final, es una empresa que, por lo que vimos, está especializada en la venta de equipos y en el afilado, sobre todo para el sector de las carnicerías. Pero al final ellos no hacen proceso de fabricación de herramientas de corte ni nada. Sí es verdad que dan el servicio de afilar y que venden lijadoras de bandas para afilar, pero no entran más en el sector de la cuchillería o de las herramientas de corte. Afilados Principado, parecido. Son empresas pequeñas, pero que se dedican sobre todo al afilado o, en el caso de Teófilo Rosete, incluso a venderte, como podéis ver ahí en la imagen, una lijadora de bandas. Y fuimos a ver a Tenor también. A Tenor, lo mismo que las otras dos, se dedica al afilado. O sea, Tenor no fabrica cuchillos ni navajas. Sí nos sorprendió un poco el modelo de negocio, porque en realidad ellos sí comercializan cuchillos y herramientas de corte, lo que pasa es que no las fabrican ellos. Ellos tienen una empresa de fuera también, en la cual ellos compran los cuchillos con su marca, si tienen marca no comercial de cuchillos, que es Atenor, y ellos el modelo de negocio que tienen, concretamente esta empresa la fuimos a ver y bueno, informamos de los avances que teníamos. El modelo de negocio que tienen ellos es de renting,
ellos a las grandes cadenas de supermercados y sector de hostelería también. No para los cuchillos si vas a un restaurante el que te dan a ti, digamos, el de la cocina. El de los cocineros tienen los cuchillos en renting. Entonces ellos lo que hacen es un proceso de afilado. Cuando hablamos con ellos, pedimos un permiso para ver si podíamos comentarle lo que estábamos haciendo con el Ayuntamiento de Taramundi, nos dijeron que ellos sí podrían hacer el amolado. Ellos consideran un poco, no lo llaman amolado, lo llaman vaciado, volvemos otra vez al tema de las palabras, de la nomenclatura, lo llaman vaciado y que sí que lo podrían hacer. Pero claro, ahí entramos en otro problema, que es que ellos lo hacen con una lijadora de bandas que son medios manuales. Entonces, tampoco encontramos que tuviera mucho sentido subcontratar el amolado a una empresa de la región para hacerlo manualmente, digamos, con una lijadora de bandas, cuando en realidad eso se puede hacer aquí en Taramundi, porque aquí en Taramundi ya afiláis. Sería usar las máquinas que tenéis para afilar, pero en vez de para afilar, para, digamos, hacer el vaciado y comer más parte de material. Y eso es un poco lo que encontramos a nivel regional. Ya os digo, la parte del sector metal mecánico quedaría descartada, la de herramientas de corte también, pero por ese motivo, porque ellos el equipamiento que tienen no tienen amoladoras, digamos, no tienen la tecnología para hacer el proceso amolado. Sería emplear la maquinaria que tienen para el proceso de afilado para hacer esa etapa de vaciado. Y bueno, ahora sigue Luis, el compañero, comentándoos. Esa sería un poco como se introducía Rubén, la vía regional, digamos, ¿no? Que se podría hacer a nivel de Asturias. El siguiente nivel de profundidad en el que entraríamos sería la vía municipal, a nivel de producción municipal, que a su vez lo hemos dividido en dos partes. Por un lado, con el equipamiento que se tiene, con las tecnologías que se están utilizando, qué posibilidades de actualización o de mejora para adaptarse a esos estándares de mayor productividad, mayor calidad puede haber, y, por otro lado, estudiar posibles inversiones, posibles actualizaciones de maquinaria, nuevos equipamientos que puedan permitir llegar a ese punto, ¿vale? La primera vía que os comento, pues lo que hicimos fue un estudio, ya centrándonos en el proceso de amolado, que era un poco el protagonista de todo esto en este punto. ¿Qué se está utilizando en este sentido en Taramundi? Nos pilló un timing bastante bueno porque la empresa de FV Taramundi justamente acababa de invertir en una máquina de Berger, que es uno de los principales fabricantes de maquinaria para cuchillería a nivel europeo, a nivel mundial, podríamos decir casi. Y sí que es verdad que siendo una máquina muy antigua, quiero recordar que del año 74, si no recuerdo mal, sí que es verdad que se pegaron con ella, la pusieron a punto y es una máquina que está a día de hoy, hasta donde sabemos, operativa. Tanto con el caso de esa máquina como con la máquina que existe en la cuchillería de Taramundi, que es una máquina del fabricante español Temeca, bueno, por distintas casuísticas son máquinas que no se prestaban mucho a la actualización. Nosotros hicimos una visita de carácter más técnica aquí con mi compañero Rubén, con un compañero de Idonial, que es el responsable del área de mecatrónica e industria digital, y nuestra idea era poder plantear posibilidades de automatización a mayores sobre estos equipos, sabiendo que eran equipos analógicos un poco desactualizados, ver si se podrían implementar mejoras como las que ya se estaba pensando a nivel de brazo automático de alimentación de las hojas en las amoladoras, bueno, mejorar un poco la productividad de estos equipos de alguna forma que se nos pudiera ocurrir, ¿no? El resultado, como os digo, fue negativo por diversos motivos. El equipo que hay en la cuchillería está mayormente en desuso, es también un equipo que tiene bastante tiempo, tiene una serie de limitaciones geométricas en cuanto a la adaptación de la geometría del filo que es posible alimentar, porque para las características navajas que tiene el filo curvo no es fácil adaptarse a ese trabajo continuo en todo el filo de la navaja, está más pensado para hojas rectas. En el caso de la moladora de Berger sí que es verdad que tiene más flexibilidad en cuanto al ajuste de utillajes y demás para poder favorecer ese tipo de geometrías más complicadas, pero estamos un poco en lo mismo. Son máquinas que exigen que el filo se vaya cambiando manualmente de posición para enfrentarle a la muela en cada una de los dos lomos de la navaja, con lo cual poder plantear automatizaciones sobre eso, estamos un poco en el escenario de que espero el remedio que la enfermedad. Sería mucho más complejo el tipo de integración que habría que hacer ahí, el tipo de automatización que habría que poner y, en definitiva, todo eso para hacerlo sobre máquinas que están un poco obsoletas per se, ¿no? En cuanto al propio año de fabricación y a la operativa que pueden tener. Eso nos lleva un poco a
la segunda opción, ¿no? Al segundo plan que teníamos. En esta diapositiva veis un poco el resumen de cómo teníamos el dibujo en este punto, con las dos vertientes que decíamos del estudio, el sector metalmecánico por un lado, el sector de las herramientas de corte a nivel regional, ese estudio que hemos hecho a nivel municipal, y nos quedaba la última vía que os comentaba, que es la parte de actualización del parque de maquinaria, por así decirlo, de los medios productivos que hay en Taramundi, para adaptarse a estándares productivos que fueran pues de mayor calidad, de mayor productividad, etcétera, que es pues la última parte del estudio que teníamos. Aquí, siendo sinceros, gran parte del trabajo estaba hecho. Los productores de Taramundi, con ayuda de Ian, también habían hecho el ejercicio de recopilar ofertas, hablar con proveedores, expresar las necesidades que había y obtener las ofertas que más adecuaban a cada uno de los escenarios. Básicamente hay tres escenarios diferentes, ¿no? Por un lado, Temeca, que ya hablábamos antes de ellos, son un productor nacional que tiene mucha experiencia en el sector de máquinas de corte, con lo cual saben muy bien lo que hacen. A nivel de maquinaria hacen un producto muy adaptado a este tipo de elementos, lo cual es muy bueno. Berger, también hablamos antes de ellos, productor alemán, un poco el tope de gama, ¿no? en este tipo de maquinaria. Equipo muy caro, es equipo muy, muy caro, porque a nivel tecnológico es un poco lo más puntero, ¿no?, que se puede encontrar en el mercado. Y por último había una opción de una empresa llamada Lasercom, portuguesa, si no recuerdo mal, que venía un poco recomendada por una empresa de cuchillería que se llama Ivo Cutelaria en Portugal, que planteaban una integración un poco híbrida de un equipo preexistente con esa automatización y demás. Bueno, hicimos un poco en el informe, tenéis ahí un poco la información comparativa a nivel técnico, las propiedades de cada máquina en cuanto a potencia, número de muelas, etcétera, un poco el análisis exhaustivo de cada una de las características que se reflejaban en la oferta. Y lo que hicimos luego al final fue un estudio económico, porque entendemos que todo esto, sin poder reflejar blanco sobre negro qué impacto económico tendría en las cifras productivas que se están manejando en Taramundi, no tenía mucho sentido, ¿no? Y eso es precisamente lo que os enseñamos en esta tabla. La primera columna es las distintas columnas son cada uno de los proveedores. La alternativa es Lasercom, el integrador este portugués que os decíamos. La alternativa de Temeca sin sistema de alimentación. Esto es una amoladora que debe ser alimentada de forma manual. Y luego una versión que tiene a mayores integrado un sistema de brazo robótico que permite coger cada una de las hojas base de un almacén, ir alimentando la máquina progresivamente con cada una de ellas para que el operario esté más desatendido, ¿no? Lo que hicimos fue plantear los costes que a priori un estudio muy preliminar supondría cada una de las mismas. Evidentemente, amortización del equipo, hicimos el ejercicio a 15 años, amortización de la instalación, que planteamos a 10 años, si no recuerdo mal, que sería un poco toda la adaptación en cuanto a obra, preparación de un taller, de infraestructura para poder albergar este equipo. El coste de personal, que hicimos una simplificación bastante grosera de lo que sería un porcentaje muy bajo de la dedicación de una persona dedicada anualmente a esto, porque realmente un poco la gracia de todo esto, no olvidemos que es la automatización, incremento de la productividad, con lo cual la idea es que no requiera que el operario esté ahí al lado de la máquina todo el día, porque de nuevo no tendría sentido, ¿no?, lo que estamos planteando. El coste anual de fungibles, muelas, cualquier tipo de elemento auxiliar que haya que consumir para producir este número de hojas, el coste eléctrico también estimado un poco por encima, y con todo ello se tiene el total anual, que estimado en torno a un volumen productivo, si no recuerdo mal, de 90.000 hojas al año, fue lo que estimamos, pues nos sale un coste unitario de lo que sería con este nuevo sistema productivo que pasa por realizar una nueva inversión. ¿Qué fue lo que hicimos después? Pues evidentemente contrastar esto con los costes que actualmente se están asumiendo para el proceso de amolado a partes subcontratadas, es decir, a proveedores externos, que era el caso que os contaba Rubén antes. Claro, las cuentas salen. Podéis ver ahí que el coste que se está planteando es de fuera, en el caso más bajo, y esto creo recordar que una oferta ya de un proveedor de los que se tiene localizado como de más alta calidad, de más alto nivel, estamos en torno a los 0,7 euros por hoja, y sin embargo el coste unitario que se tendría teniendo la máquina aquí, pues ya veis que está por cifras de menos de 5 veces, ¿no?, eso. Ya os digo que es un cálculo muy grosero, habría que entrar más al detalle del coste personal, consumo eléctrico, que es una aproximación muy vasta la que hemos hecho, pero bueno, todo parece indicar que es bastante prometedora esta opción, ¿vale? Y un poco es aquí donde finaliza la parte de estudio de implantación de la tecnología. Como os adelantamos antes, hay un tercer paquete en el estudio, que es esa caracterización físico-mecánica de los productos. ¿Qué fue lo que propusimos aquí a Ian y a los productores de Taramundi realizar en esta fase? Bueno,
Lo que queríamos era, como siempre estamos apuntando a una mejora de la productividad, pero de la mano de la calidad, manteniendo la calidad que se tiene ahora mismo los estándares de Taramundi, lo que queríamos era plantear una sistemática que sirviera no solamente para poder ver a futuro que lo que se puede conseguir tiene una calidad parecida o mejor a lo que se fabrica hoy en día, sino también en esos casos que antes también evidenciaba un poco Rubén, de subcontrataciones externas que no cumple con los estándares de calidad que se espera, poder delatar de forma empírica, de forma objetiva, los problemas que tienen las hojas que se reciben, ¿no? Aquí os pongo alguna foto que no es que se vea muy bien, pero si no recuerdo mal, esto eran hojas que estaban amoladas y, bueno, había algún defecto, ¿no? El amolado no era regular en todo el bisel de la navaja, había zonas más gruesas, zonas más estrechas y, claro, todo eso muchas veces pasa por conversaciones un poco farragosas entre los productores, la parte subcontratada en la cual hay que defender que se ha hecho bien, que se ha hecho mal y, bueno, por eso interesaba tenerlo un poco estudiado y caracterizado. Nosotros en el centro en Idonial, una parte que también trabajamos bastante es la parte de metrología. Metrología legal, metrología dimensional, geométrica, para validar piezas que fabricamos nosotros o que terceros vienen para que validemos nosotros, ¿no? Un taller que quiere fabricar un elemento metalmecánico, por ejemplo, oye, hacer una metrología para comprobar que esto cumple con los estándares del plano, de la norma, de los requisitos, lo que sea. Aplicando un poco el conocimiento de todo eso, ¿qué fue lo que planteamos aquí? Una sistemática para poder controlar a nivel dimensional y geométrico también, en cierto modo, lo bien que estaba fabricada una navaja. La metodología que aplicamos aquí fue, como veis, segmentar la hoja de una navaja estándar en varias zonas de control y lo que hacemos en cada una de esas zonas de control es medir el espesor de la hoja en cada una de ellas. Y con eso podemos ir viendo lo constante que se mantiene a lo largo de cada una de las zonas de control. Si ha habido desviaciones, pues habrá evidentemente mayor variabilidad en ese tamaño de espesor medido y si se ha hecho de forma correcta, pues habrá menos, ¿no? Como es evidente. Para esto utilizamos dos técnicas de metrología porque queríamos tener un poco la comparativa. La primera es una medidora lineal de un eje, que básicamente pues, consiste en poner la hoja de la navaja, como veis en la fotografía, en la zona de medida. Se lleva a cabo una medida de ese espesor, como si fuera un micrómetro de precisión o similar, y se va desplazando la hoja en cada uno de los puntos de control. Muy sencillo. La segunda técnica es más compleja, pasa por utilizar una máquina de medir por coordenadas, que es un equipamiento que mediante contacto, con un palpador de contacto, como veis ahí, se van tomando puntos sobre los cuales se pueden llegar a tener medidas muy sencillas de distancia mínima entre ambos, que te da el espesor que se tiene de la hoja, o incluso poder llegar geométricamente a definir planos. Si palpas 3 puntos definen un plano, con ese plano puedes tener cada uno de los dos filos de la navaja y se pueden hacer incluso reconstrucciones tridimensionales de la navaja, ¿vale? Ya os digo, hicimos varios lotes de trabajo, cogimos incluso las hojas de navaja que nos habían hecho como prueba el proveedor Atenor, las caracterizamos también, junto con las que se habían fabricado aquí en FV, Taramundi, con algunas de las que teníamos de referencia del proveedor de Albacete, y bueno, en el informe tenéis todas las tablas con las mediciones de cada una de ellas y las comparativas y un poco los comentarios y conclusiones que inferimos de cada una de ellas, pero sí que os quería poner un par de situaciones representativas que son graciosas, ¿no? Curiosas, por así decirlo de alguna forma. Aquí veis los dos colores, representan las dos técnicas de medición. Veis que son muy equivalentes en cuanto a distribución de las medidas, pero existe un pequeño offset, por así decirlo. Eso se debe a que con la máquina de medir por coordenadas se puede tener una medida mucho más precisa del filo, porque el palpador permite acceder a zonas más complejas de la hoja de la navaja, pero en contrapartida es un proceso más laborioso, es más complicado poder llegar a hacer esas mediciones, con lo cual quisimos mantener las dos sistemáticas porque una es más exhaustiva, te permite tener más información, pero la otra sería mucho más flexible para adaptarla en mediciones que en un momento dado se quisieran hacer. Oye, haz un lote de medidas y de un día para otro se pueden hacer sin mayor complejidad, ¿vale? Por eso quisimos mantener las dos, pero podéis ver que a nivel geométrico es equivalente a lo que se obtiene, simplemente hay ese pequeño offset por la precisión a la que eres capaz de llegar por tener un palpador, ¿vale? En cualquier caso, estas dos tablas se corresponden, la de arriba a una unidad aleatoria que sacamos de una hoja amolada por FV, por un taller de aquí de Taramundi, y la de abajo es una de las unidades que se consideraron no válidas o de rechazo de uno de los proveedores externos de Albacete. Bien, si os fijáis un poco, esto que tenemos aquí en abscisas es los puntos de control de la navaja, y en ordenadas pues la medida propiamente dicha que se obtiene de cada una, ¿no? Es curioso porque esta navaja de arriba está amolada de forma manual con esa amoladora que os enseñábamos antes, que se puso a punto de los años 70. La dispersión que se tiene es inferior a 0,3 milímetros, hecho de forma manual, una amoladora de 70 años.
La parte de abajo es de un proveedor automatizado donde se tienen dispersiones pues, de más de 0,6 milímetros. Un proceso automatizado, un proceso repetitivo, un proceso robusto, con lo cual es todo un poco idea y deja un poco la moraleja de que al final, lo que también decía Rubén, ¿no? Cuando se hacen las cosas con un poco de cariño y con el saber hacer que hay aquí en Taramundi, incluso de forma manual, se puede llegar a todo esto. Claro, aquí estamos dejando de lado la parte de productividad. Esta parte del amolado requiere mucho más tiempo, mucho más mimo de estar pendiente del trabajo en la navaja. Esto es un proceso automatizado que da mucha más cadencia de producción, pero te encuentras problemas de este tipo, con lo cual es todo un poco el resultado de lo que se podría tener juntando esas dos facetas, ¿no? del trabajo. Por último, esto también es algo que se tenía un poco controlado. También es verdad que es un poco... bueno, es información que puede llegarse un poco redundante porque depende en gran medida del material. El material, como os explicaba también antes Rubén, viene de chapas precortadas de flejes que se compran a proveedores externos, con lo cual la dureza del material depende en gran medida de cómo venga en esas chapas, ¿no? Más allá de la operación que se realice sobre ellas. Pero bueno, de cualquier forma hicimos comprobaciones de dureza del material en cada una de estas hojas. Ahí veis en la imagen de la izquierda esos 3 puntitos que se ven, pues bueno, son las marcas del durómetro, en este caso eran durezas tipo Rockwell. Ahí veis una imagen del ensayo de dureza en nuestras instalaciones y bueno, pues en esa tabla, para que también veáis un poco todos los tipos de elementos que medimos, tanto en la fase anterior como en esta de dureza, y algunos de los valores, que como veis, pues tampoco se distancian mucho del valor teórico nominal que debería tener este tipo de materiales. Bueno, repetimos alguna medida, esas que veis señaladas en rojo, porque ha habido alguna desviación que era significativa, pero en cualquier caso no hay tampoco conclusiones que delaten mejoras necesarias en ese tipo de proceso, ni mucho menos. Así que, bueno, con esto yo creo que sería un poco todo. Como os decíamos antes, eran 4 pinceladas del estudio. El estudio, bueno, pues lo tenéis en copia física incluso por ahí. Está el PDF disponible y, bueno, si ahora tenéis cualquier duda que nos queráis transmitir, pues encantados de solucionar a la medida en la que podamos. Muchas gracias. Tiene buen cable esto. Yo tengo una que es igual más para los productores que para vosotros. 90.000 navajas año. ¿Esa es la producción que se está pudiendo vender desde Taramundi? Sí, son... O sea, que estaríamos hablando ya de costes reales sobre... De 90.000 piezas. Sí, vale. Era esa precisión nada más. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No sé, participasteis más en eso que Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Un aplauso para... Vosotros.